Bienvenidos, aquí estamos otra vez, aquí en la OP Albino, para repasar la agenda política de la semana aquí en QM Noticias. ¿Cómo te va? Buenas noches. Fabián, buenas noches. A ustedes también. Claro, ¿cómo les va? Arrancó el segundo semestre y más allá de todas las especulaciones o las ironías o las chicanas que se cruzaron políticamente en los últimos días, en el segundo semestre en la provincia de Buenos Aires hay algo que quedó definitivamente claro en el arranque de la negociación con el sector público, que era la posibilidad de poder rediscutir los salarios en algún caso de los trabajadores estatales, por ejemplo, que aceptaron oportunamente una suba salarial hasta la mitad del año, y de revisión del salario a partir del impacto que tuvo la inflación hasta ahora en la República Argentina en el poder adquisitivo, en el caso de otros trabajadores que llegaron tal vez a un acuerdo en términos porcentuales más importantes que se suponía podía eventualmente llegar a ser el acuerdo anual. La cuestión es que se reabre la discusión salarial en la provincia de Buenos Aires. Está claro que eso no significa que va a haber aumento salarial. Vamos a ver a qué se llega en esa mesa de negociación. Y hoy vamos a hablar de ese y otros temas con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los encargados de llevar adelante la negociación con el sector público, y con el titular del SUTEBA, que también está allá en nuestros estudios, Roberto Baradel, justamente para saber cuáles son las expectativas que ellos tienen de cara a lo que se viene a partir del próximo 7. Exactamente. Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, nos va a contar cuál puede llegar a ser el planteo que va a tener la provincia de Buenos Aires y si se puede llegar a venir un semestre complicado en materia de conflictividad a nivel de los estatales. Pero también podemos hablar con él sobre varias cuestiones que tienen que ver con la actualidad y el sector laboral de la provincia de Buenos Aires, como es la disposición de María Eugenia Vidal de congelar las vacantes, la cuestión que está tramitando también a nivel judicial y, por supuesto, en el ámbito privado, porque bueno, se habla mucho del tema de la pérdida de puestos de trabajo. Habrá que ver hasta dónde llega, cuál es la sensación que hay, cuál es el nivel de reclamo o de intervención que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia en el ámbito privado, donde es donde se pelean o se renegocian o se discuten las cuestiones y los conflictos laborales. Pero también vamos a hablar, como siempre lo hacemos y como pretendemos cada martes aquí, con algún intendente o con representantes del interior de nuestra provincia de Buenos Aires para que nos cuenten en qué anda la cuestión en el interior, en el conurbano y demás. Vamos a tener un intendente y un concejal del Frente para la Victoria. Bueno, muy bien. Todos los temas que vamos a desarrollar en esta edición que ya comienza. ¿Te parece bien? Vamos a saludar a nuestro primer invitado, el ministro de Trabajo. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Un placer. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, ministro, imagino que ustedes deben estar expectantes acerca de lo que se viene en esta segunda etapa, que, para arrancar con algunos de los temas que queríamos proponerle a ustedes desarrollar, recién hacíamos alusión en el arranque. ¿Cuál es la predisposición que tiene la provincia de Buenos Aires en la negociación salarial que se viene? Bueno, como vos lo decías en la introducción, nosotros atravesamos un primer semestre muy complejo, muy tensionado por la inflación. La inflación nos puso en tensión a todos y más allá de todas las medidas que había que tomar y que se tomaron, que tienen impacto, nosotros dentro del gabinete de María Eugenia Vidal nos propusimos trabajar rápidamente el tema de paritarias primer semestre. Es cierto que arrancamos tarde las negociaciones porque tuvimos el retraso en la aprobación del presupuesto, pero apenas tuvimos esa aprobación nos pusimos a trabajar muy rápido, y yo te puedo decir que los empleados públicos bonaerenses enfrentaron un semestre de precios nuevos con salarios ajustados hacia arriba, digamos, con salarios que fueron mejorados, que obviamente tienen que ser revisados a partir del segundo semestre porque a todos los estatales les alcanza esa descripción que hace usted, porque me imagino que aquellos que han recibido un aumento cercano al 10% de la 11 en marzo o al 15, no sé si tendrán esa misma mirada de usted. Posiblemente no la tengan. Es la mía y es la del gobierno en este sentido. Con el diario del lunes posiblemente las miradas tengan algún matiz, alguna diferencia. Pero cuando nosotros arrancamos el año y discutíamos con un horizonte de 27%, digamos, el 15% parecía razonable. Para medio año. Para medio año, por supuesto, porque en definitiva, digamos, como la inflación nos generaba incertidumbre en la mesa de negociación,
Cuando hay incertidumbre en la mesa de negociación, digamos, los plazos se achican. Cuando hay más certidumbre, los plazos tienden a ser más largos. Esto en general en cualquier tipo de contrato. Entonces, lo que hicimos fue trabajar un primer semestre, donde cerramos con la inmensa mayoría de los gremios y de los distintos regímenes, básicamente 10.430 y el resto. Hubo algunas negociaciones que se dilataron o que se demoraron, casos judiciales, casos médicos, que fueron sendos conflictos. Sí, más complicadas, digamos. Más complicadas, donde los plazos se extendieron, porque obviamente al extenderse el conflicto se corrieron la fecha. Entonces cerramos médicos hasta agosto, y revisamos, y si bien cerramos una negociación con judiciales de más largo plazo, también con una cláusula de revisión ministro, a partir de agosto. En algún momento, digamos, si ustedes en la provincia de Buenos Aires, para negociar trabajo con el sector, salario con el sector público, utilizaron, digamos, como variable de negociación lo que anunció el gobierno, o por lo menos lo que los economistas, el ministro de Finanzas y otros tantos del gobierno nacional, especulaban que iba a ser la inflación anual de entre el 20 y el 25%. Ahora son rehenes del 42%. Del que habló Prat-Gay. Sí, a ver, es obvio, cuando yo lo escuchaba a Alfonso, pensaba en todo este tipo de cuestiones y de inquietudes o de preguntas que podían surgir legítimas, digamos. Hay que ponerlo en un contexto. Ese 42 es interanual. Hubo aumentos de salarios el año pasado que fueron importantes. Si uno mira el año pasado los salarios de los estatales, obviamente en un contexto electoral, y uno puede hacer las lecturas que quiera a partir de eso, contra una inflación del 26-28 estuvieron cerca del 40%, entonces hubo una recomposición y siempre se negocia con... Sí, pero usted dice, digamos, perdón, para completar esto, usted dice que en todo caso para medir las expectativas de los sindicatos, si alguien viene a reclamarle el 42%, lo que hay que hacer es sumar también parte del aumento salarial del año pasado, digamos, tratándose de una... De proyección digamos, porque fueron escalonados, porque arrancamos este año también con escalones y porque cada año tiene un arrastre sobre el siguiente. Pero particularmente creo que nosotros ahora tenemos la posibilidad de, a partir del mes pasado, que finalizó hace unos días, de empezar a contar con proyecciones que estamos ávidos de proyecciones del INDEC y con una mayor certidumbre y una mayor certeza. Nosotros tuvimos que negociar salarios en un país que encontramos sin estadísticas serias y confiables, con fuentes diversas, con falencias técnicas, con intereses detrás de esas distintas mediciones, utilizando Ciudad de Buenos Aires, San Luis o ese tipo de cuestiones. Creo que nos encaminamos a una negociación mucho más cierta en términos de datos para trabajar en la mesa de negociación con Ministro, los sindicatos. ahora con este escenario que usted plantea y con el casi 34% que se le dio a los docentes, dentro de pocas horas se reúne con ellos en el marco, o no sé si usted, pero sus técnicos, en el marco de la reapertura o por lo menos la nueva mesa técnica salarial. ¿Qué le va a ir a decir ahí? Porque ellos van a venir a decir que, bueno, mire, para el segundo semestre necesitamos un 8 o un 10, por ejemplo. Mirá, ¿Qué le van a decir? A ver, nosotros nos comprometimos con todos a revisar, a tener cláusula de monitoreo o revisar salarios formalmente, ya te digo, como es la inmensa mayoría de los empleos públicos estatales de la Administración Central de la provincia, excepto docentes, porque con docentes cerramos un acuerdo de todo el año. Ahora, es cierto que ha habido conversaciones, charlas o planteos a partir de los cuales tienen algunas inquietudes. Nosotros hoy tenemos un 34.6 que recibieron los docentes en este acuerdo, que van a terminar de recibir a lo largo del año, donde el 25% de ese proceso o de ese pago lo pone la provincia y el 9,6 son los fondos nacionales de incentivo docente. Hoy no tenemos una situación de desborde de la inflación por arriba de ese número. Por lo tanto, la reunión con docentes es una reunión para explorar, analizar alternativas, analizar inquietudes y entender dónde estamos parados todos y compartir información. El problema es lo que se viene, digamos, hasta fin de año, ministro, digamos, porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, si se termina de aplicar la suba escalonada y se llega finalmente al acuerdo del 34%, a partir de ahora
efectivamente está dentro de las variables, incluso un poco por encima de lo que ha sido la inflación hasta Hasta ahora ahora de este año. Pero en lo que resta del año, yo le anticipo, y usted no hace falta que yo se lo diga, van a ir a decirle, no nos alcanza. Seguramente. Siempre está abierta la posibilidad de monitoreo y revisión, pero digamos, tenemos una situación con los docentes de 34.6 que está asegurado y firmado. Tenemos otras situaciones que atender. Sí, las del 15%, la que le dieron un 15%. 10.430, que tenemos que revisar completo segundo semestre, y tenemos que revisar los regímenes específicos, como puede ser médicos o judiciales, ¿no? A ver, nosotros tenemos 38 gremios en la provincia, tenemos infinidad de actividades, muchas vinculadas entre sí legalmente, por ejemplo 10.430 y médicos de SICOP, así que tenemos un cronograma, no nos vamos a aburrir este segundo semestre, tenemos bastante trabajo por delante, y sí, como vos decís, seguramente vamos a tener planteo, no esperamos que nadie venga y nos diga la verdad que estamos bárbaros, y simplemente venimos la semana que viene. Chequear que está todo bien. No, vamos a tener vamos a poder compartir información, a tener proyecciones mucho más ciertas para todos, y a partir de ahí, a través de todos los mecanismos de negociación que hemos implementado, porque la verdad es que yo debo decirles que nosotros hemos encontrado muchísima receptividad y muchísima responsabilidad de la inmensa mayoría de los gremios en las conversaciones. No hemos tenido locuras ni planteos fuera de lugar, digamos. La inmensa mayoría acompañó en un proceso de negociación con mucha responsabilidad y también con mucha flexibilidad, porque esto de decir cierro con unos por 6 meses, con otro por 8 meses, con unos cláusulas ciertas de apertura, con otros de monitoreo, ha demostrado flexibilidad de todas las partes. Siempre hay alguna excepción, pero... Lo cambio de tema, la disposición de la gobernadora de congelamiento de vacantes, ¿qué significa? ¿Que un trabajador que está contratado a fin de año quedará sin trabajo? Yeah. Nosotros encontramos una... A ver, digo, para poner algunas dimensiones de la provincia de Buenos Aires, yo creo que a veces los bonaerenses no tenemos una noción bien acabada de lo que significa la provincia de Buenos Aires en términos generales. Y eso a veces nos deja sin identidad, ¿no? La provincia de Buenos Aires es el 40% de la Argentina de donde vos la quieras mirar. Es el 40% del PBI. En algunas cosas más. Es el 40% de las camas de los hospitales disponibles, el 40% del territorio, de la población, como vos lo quieras mirar. Somos algo casi así como 16 millones y casi 17 millones de habitantes en la provincia. Y administramos en el gobierno de la provincia 650.000 empleados públicos, más o menos. Eso es el equivalente a la población completa de la provincia de Neuquén. Esto no significa que sean muchos, significan que es un volumen importante y que hay que administrarlo bien. Pero la clave para entenderlo está justamente en la otra cifra que usted estaba dando recién, ministro, digamos, en la cantidad, en la densidad poblacional de la provincia de Buenos Aires. A veces creo yo es una trampa decir, bueno, tenemos 650.000 habitantes. Sí, claro, tenés 650.000 habitantes en una provincia de 16 millones y pico de habitantes. En términos porcentuales habría que ver, no creo que sea la provincia de Buenos Aires con mayor número de la empleados, que mayor cantidad de empleados públicos tenga. Yo no, por eso yo te decía, esto no significa que sean muchos. Lo que significa es un volumen importante y que hay que administrarlo adecuada y correctamente. En los últimos meses del 2015, entre agosto del 2015 y diciembre del 2015, se sumaron a la Administración Pública Central de la provincia de Buenos Aires 6.000 empleados, sin ningún tipo de necesidad. Estoy hablando, no pases de temporario o transitorio. Incorporaciones de afuera. Incorporaciones de afuera. Entonces, eso es lo que hemos revisado básicamente en los primeros meses, que dio algún tipo de discusión, y cuando hemos cometido algún error lo hemos subsanado y todos los gremios pueden dar fe de esto. No, por eso ese trabajo ya se hizo. Ahora lo de los 6.000 más, menos, ya está hecho. Sí, prácticamente sí. ¿Y entonces para qué congelar vacantes? Porque no vamos a ingresar más personal a la provincia. En primer lugar, porque hay que cuidar el déficit, las cuentas fiscales de la provincia. Hay que cuidar el déficit, que no sea mayor todavía. Esta provincia arrancó con una caja de 179, esta administración arrancó con una caja de 179 millones de pesos el día 11 de diciembre para enfrentar los gastos a partir del día lunes siguiente y pagar aguinaldo y vacaciones de 650.000 familias. Así arrancamos con una provincia, con el IOMA endeudado y desfinanciado, con el IPS desfinanciado,
con el tope legal de endeudamiento con el Banco Provincia al máximo, 28.500 millones de pesos. Pero el IPS siempre fue superavitario, financiado en que la plata que tenía colocada en bonos de la provincia, digamos. Está bien, pero hubo, a ver, y esto creo que el ministro de Economía lo puede dar con mucho más detalle, digamos, ha habido decisiones de utilizar fondos del IPS para financiar rentas generales de la provincia. Sí, claramente. Eso históricamente. Hubo bonos. Eso es, bueno, Me pueden objetarle a ustedes que Esto le es pagaron así. poco interés, por Pero, ejemplo, qué sé yo. digamos, y cuando tocas eso, Sí. estás tocando a los jubilados, digamos. De esa situación de arranque y de inicio, nosotros arrancamos un saneamiento y un ordenamiento en todas las áreas. Digo, uno puede mirar la línea que ustedes quieran y va a saber que hemos hecho un ordenamiento y un manejo mucho más estratégico del gasto en función de decir, los recursos con los que contamos son los recursos de los contribuyentes y tienen que volver de alguna manera más eficientemente a la gente. En todos los ámbitos hay un proceso de saneamiento. Cuando hablamos de lo que es el decreto por el que me preguntaba Fabián, digo, de lo que se trata es eso, no vamos a incorporar más gente, vamos a trabajar sobre los egresos naturales que hay, y remarco, egresos naturales, jubilaciones, hay fallecimientos, hay renuncias, hay personas que pasan a otras situaciones. Digamos, entonces, de lo que se trata es eso. Vamos a seguir revisando, obviamente, la asignación correcta de la gente. Y los contratados y los que están en una situación más irregular que lo que sea un... No, a ver, dentro de la ley 10430, que es el escalafón del empleo público de la provincia, vos tenés planta permanente, planta transitoria y locaciones de servicio, digamos. Está lo que se llama planta política. Digo, si hablamos de planta política, con María Eugenia y todo el gabinete hemos reducido un 32% promedio, aproximadamente, planta política. Eso son 300 millones de pesos más que van a la gente. Sí, pero yo se lo planteo desde otro lugar, digamos. Pero Aquel que hace mucho tiempo que está en la planta transitoria tiene derecho, digamos, a que el Estado lo pase a planta permanente. El Sí, Estado no nosotros puede, no digamos, estamos... por la ineficacia supuesta de no poder analizar qué tan efectivos son o si en realidad se beneficiaron por contactos políticos en el gobierno anterior, hacer pagar a todos los que por ahí, no sé cuántos son los que están en esa condición, están en una situación en la que están a la puerta, digamos, porque hace mucho tiempo que están trabajando en planta transitoria. Hemos encontrado casos de más larga data. Sí. Digamos, nosotros lo que estamos diciendo es no vamos a incorporar más gente a planta transitoria, vamos a trabajar sobre un ordenamiento de los egresos, vamos a revisar la planta transitoria seguramente. Mientras dure ese proceso que está previsto en un año, no vamos a pasar de planta transitoria a permanente, pero cuidado, hay excepciones No y van a también pasar. está dicho así en el decreto. Hay excepciones y también hay que decirlo. Hay excepciones en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, tanto a nivel penitenciario como policía, y en lo que es niñez y adolescencia, ¿no? De esto tenemos que ser claros. Lo que hicieron los gremios, ministro, es atar esta resolución, digamos, que se plasmó con forma de decreto, de congelar el pase a planta de trabajadores, con la polémica ley, por lo menos fue polémica en la provincia de Buenos Aires, de emergencia administrativa. Y entonces vos hablás con los sindicalistas y dicen, acá lo que está ocurriendo es eso. Justamente como consecuencia de lo que le habilita hacer esa ley, van a tomar trabajadores precarizados con contratos temporarios que se terminan a la finalización de un ciclo, y esto explica justamente que quieren hacer esto otro. A ver, nosotros hacemos una interpretación de un juego armónico entre las dos normas. A mí me tocó defender esa ley en la legislatura durante 3 días, y si vos analizás el artículo 22 al 28, es muy simple y cualquier ciudadano, digo, y ni hablar un estudiante de Derecho de primer año, hace una lectura muy simple y muy sencilla. ¿Qué es? Que es la siguiente. Primero, la emergencia administrativa y tecnológica lo que busca es justamente reducir tiempos en los procesos de la gestión administrativa, de todos los trámites que un ciudadano bonaerense tiene que hacer para resolver un problema con el Estado que se lo tiene que resolver. Todo en la provincia se mueve por expedientes. Licitar una gran obra de todas las que hay que hacer en la provincia y que nos dejaron pendientes solamente con carteles. Sí, pero eso casi todo el mundo lo justifica, o en todo caso no tiene tantas críticas, ministro. Está bien, pero cuando vos entrás en el término gente, y yo esto se lo conté a todos los gremios en plenarios, con señores legisladores de ambas cámaras y de todas las representaciones partidarias, lo dijimos con claridad. Primero, tiene que ser
tareas profesionales o técnicas de una determinada complejidad que estén en línea con las necesidades que establece la emergencia, tanto en cuestiones administrativas como tecnológicas, y no tiene que estar esa capacidad del Estado en la planta permanente o transitoria, si querés, del Estado. Además, el artículo 8 y 9 establece que el Poder Ejecutivo, en este caso el ministro Gigante, que es quien es el ejecutor o la autoridad de aplicación de esta ley, se somete a informes, observaciones y sugerencias de una comisión bicameral que se tiene. Pero a ver, para que se entienda, digamos, este ejemplo. Estamos hablando de un puñado de personas. Pero ustedes están preparando, digamos, elaborando alguna obra, ahora que se supone que van a venir las obras justamente como consecuencia del impacto que va a tener en las finanzas de la provincia del endeudamiento, y necesitan ingenieros para proyectar esas obras, y ese profesional va a poder ser contratado, digamos. Cuando usted dice técnicos específicos en áreas específicas para una tarea determinada, claro, que no estén en la planta personal. Por ejemplo, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, docentes no pueden contratar utilizando lo que estipula esa ley? ¿Médicos tampoco? ¿Enfermeros tampoco? No, pero déjame que te dé un ejemplo muy concreto. Claro, sí, mirá, eso, a ver. porque es la mejor manera. La provincia a los 650.000 empleados le paga liquidando en 24 sistemas de sueldo independientes. El software, los sistemas, son de los años 90. El hardware es de los años 80. Entonces, cuando hablamos de congelar planta para ordenar, para administrar, para cuidar el déficit, que no significa no gastar, cuidar el déficit. Cuidar el déficit significa gastar bien, porque esta provincia necesita que gastemos y que invirtamos, pero bien. Entonces, vos no tenés sistemas de control de acceso, tenés innumerable cantidad de carpetas médicas, muchas psiquiátricas, sin control lo que recibimos. Las bases de datos de los distintos ministerios no están integradas en una base de datos común. Claro. Entonces, hoy, si vos querés saber cuántos empleados tenemos, como lo hemos hecho nosotros, tenés que empezar a cruzar enorme infinidad de bases y, en definitiva, o sea, no tienen precisión exacta de la termina cantidad, siendo el que te da la posta, digamos, la cantidad de cheques de sueldo que emitiste o la cantidad de cajeros automáticos que le mandaste al Banco Provincia. Una provincia con 17 millones de habitantes no puede manejarse de esta manera. Bien. Porque entonces los vericuetos... O sea, a ver, muchos representantes sindicales, a los cuales respeto, todos tenemos que desarrollar un rol más allá de las peleas y las discusiones, y yo los respeto, se han opuesto a esto, pero después son los mismos que dicen, mira, ¿sabes qué? Tal docente salió de tal escuela y fue a otra, y tardó 8 meses en cobrar el sueldo. Claro. Y esto, entonces vamos a hacer un conflicto por esto. Bueno, o sea... o los suplentes no les pagan. Entonces, cuando digo, si tenemos que contratar un experto en el Ministerio de Planificación y Coordinación, para que nos ayude a analizar todos los sistemas, todos los software que hay en el mundo, para en la unificar, Argentina, digamos, para unificar y hacer un proceso eficiente, costo-beneficio eficiente, y que podamos implementarlo en la mayor rapidez posible. Bueno, estamos hablando de algo. Ninguno de esos contratos, y ya te doy la palabra, ninguno de esos contratados va a querer seguir trabajando en el Estado. Es eso que quiero decir. Igual le digo, ministro, digamos, como una aclaración al margen, la verdad es que no necesitan una ley que los habilite. Usted, ministro, contrata, sabe, un contrato de servicio. Sí, pero ¿sabes qué? Mejor hacer todo transparente, porque nosotros no heredamos una y tampoco hay nadie. Bueno, está bien. Una pregunta que también habíamos planteado al principio. ¿Cómo está la conflictividad en el sector privado? Digamos, ustedes arbitran situaciones de conflicto entre privados. Absolutamente. Y, digamos, está alta la conflictividad, ustedes han registrado muchas cesantías, hay despidos. ¿Cómo está la provincia en eso? O si hay algún sector donde está un poquito más complicado. Es buena la pregunta, porque siempre se asocia al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires casi como un apéndice ejecutivo solo para hablar de lo público. Y la verdad es que en la provincia de Buenos Aires está radicado el 45% de la industria nacional y de los servicios. Y tenemos la inmensa mayoría de masa de trabajadores son del sector privado. ¿Qué encontramos ahí? Primero, bastante, te diría, mucha responsabilidad de los actores sociales, tanto empresas como sindicatos. Nosotros estamos recorriendo la provincia, nos hemos reunido con todos los líderes de CGT provinciales, o con la inmensa mayoría de ellos, con todas las cámaras empresarias desde el día 11 de diciembre. Hemos puesto arriba de la mesa con muchísima claridad que el Ministerio de Trabajo tiene una visión política de contexto, obviamente, porque somos parte de un gobierno democrático y que llegó por elecciones al gobierno, pero que la mesa del Ministerio de Trabajo es una mesa de equilibrio.
no es la casa de los trabajadores, no es la casa de los empresarios, porque la Argentina pendular pasó por todo eso. Entonces el ejercicio es el equilibrio y el diálogo entre los actores sociales de la producción y el trabajo. Y la verdad que hemos encontrado muchísima responsabilidad. Y donde hay situaciones complejas, ahí estamos trabajando. ¿Dónde hay? A ver, autopartistas, Sí. Toda la industria automotriz, Brasil pega mucho. Sí. En algún momento de las lluvias de principio de año, todo lo que fue la parte agropecuaria y tuvo algún inconveniente. Y todo el parate del segundo semestre del año pasado en obra pública, que se paró a partir de septiembre, básicamente. Y que no se alcanzó a recuperar y tampoco. que todavía no se alcanzó a recuperar. Ahora, ministro, digamos, a ver... y encontramos da la sensación de que muchos cualquier proveedores del sí. Estado con 6 meses de deuda. Sí, eso cierto, también sí, pega sí, mucho. eso también pega el tipo mucho. que no cobra... No puede pagar. En eso estamos de acuerdo. ¿Y pero, se ministro, elabora algún registro como para decir, bueno, tenemos un índice de desocupación Nosotros privada estamos- a ver. que sube al 8, 10, 12, 15? Nosotros, si vos tomás la última ENAPROS, que es una encuesta nacional de proyecciones que administra el Ministerio de Trabajo de la Nación, que la última que heredamos nosotros del gobierno anterior, del ministro Tomada, con algunas proyecciones nos daba que estábamos en un 11% de desocupación en la provincia. Yo lo dije esto en enero en Tres Arroyos y fue como un ruido así un poco más importante. Pero esa es la realidad porque esa es la provincia que heredamos. Ahora, cuando vos miras los 931, que es el formulario a partir del cual el empresario denuncia, dice que a quienes tiene de alta, los números de documento y la masa salarial que paga, esto se ha mantenido estable. Y yo te digo, nosotros trabajando con todos los municipios de la provincia, hemos detectado entre enero y junio aproximadamente unas 10.000 bajas, pero que están compensadas por algo así como 8.000 y pico de altas. O sea que estás muy parejo. Eso en privado. En privado. Y has tenido, en el ámbito de la provincia, unas 2.400 suspensiones. Ahora, ministro, digamos, usted decía, por ejemplo, hay problemas en el sector autopartista por el impacto que tiene en la Argentina, digamos, el mercado, digamos, la crisis en Brasil, en el mercado argentino. Y ahí se está trabajando una ley de autopartistas. Claro, la lluvia que impactó en algunos sectores de la economía, del interior, en el campo particularmente, y el parate en la obra pública para explicar algunas situaciones relacionadas con problemas en materia laboral en el área de la construcción. Ahora, el PRO o Cambiemos a nivel nacional y provincial no tiene ninguna responsabilidad de la situación crítica actual de ninguno de los sectores. Todos son cuestiones que o heredaron o qué sé de yo, afuera. cosas fortuitas de afuera, digamos. También, se lo pregunto, digo, entre otras cosas, bien. focalizado, porque usted no debe desconocer el impacto que ha tenido, por ejemplo, en algunas industrias, pymes del interior de la provincia de Buenos Aires, el tarifazo. Exactamente. A ver, por eso yo se lo decía antes, el primer semestre nos tocó tomar decisiones muy fuertes, muy complejas y que realmente hubiésemos deseado no tomar. Esto no son palabras mías, lo dijo Mauricio Macri, lo dice la gobernadora y así lo sentimos todos los que estamos involucrados en este proceso de cambio en la Argentina. Ahora, a partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Dos cosas. Primero, en materia de desarrollo social, tanto con la ministra Carolina Stanley como con el ministro Medrano de la provincia de Buenos Aires y por expresa indicación de María Eugenia Vidal, hemos reasignado 9.200 millones de pesos en la provincia exclusivamente a trabajar todas problemáticas sociales que tienen que ver el aumento de jubilaciones, el aumento del Plan Más Vida, 430.000 kilos de alimentos todos los meses, la copa de leche y todo ese tipo de cuestiones muy concretas y de mucha contención. A ver, digamos, cuando alguien no puede pagar la luz o no puede pagar el gas y además tiene problemas en su empleo, nosotros no podemos mirar para otro lado y decir todo lo heredamos. Hemos tomado decisiones que sabemos que impactan. Ahora, a partir de ahí, nos hacemos cargo, damos contención, buscamos soluciones, buscamos alternativas. Y te voy a decir algo que posiblemente, pero que es parte de nuestro estilo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos, abrazamos y contenemos. Nosotros estamos caminando la provincia, todos los ministros, dos o tres días por semana, llueve, haya sol, haya trueno, nosotros estamos ahí con la gente y haciendo que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Y por otro lado, ¿qué hemos hecho?
Está la ley de primer empleo en el Congreso de la Nación, está la ley de blanqueo y reparación histórica de los jubilados, está la ley de autopartistas, está la ley de pymes trabajándose. Estamos trabajando también a nivel nacional con simplificación para la vida de las pymes y también blanqueo laboral, porque hay un tema que nadie ve y nadie mira, o pocas veces sale. Yo no escuché a ningún representante sindical trabajando sobre esto, que es, muchachos, en la Argentina hay un altísimo porcentaje de trabajo en negro. Es uno de los ejes de nuestra gestión, porque el señor que trabaja en negro no tiene acceso a la jubilación, no tiene acceso a la salud, y esos son derechos humanos básicos, y ahí también hay que trabajar. Y donde más pega la crisis, y donde más pega la tarifa, si querés, y donde más pega el gas y la luz, es el que está ahí. Porque, y nadie lo ve. Entonces ahí es donde estamos trabajando. Ministro, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias se nos termina el tiempo, se nos hizo extensa, pero muy interesante la nota. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, ministro. En el próximo bloque hablamos con Roberto Baradel, el titular del SUTEBA. Hablamos con el ministro recién, más o menos tiraba algunas puntas, no certezas, por supuesto, porque en todo caso eso tendremos que esperar hasta que se reúnan en el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Pero hablamos con Roberto Baradel en un ratito después de la primera pausa para ver cuáles son las expectativas de ellos. Uno de los sectores que a priori fueron los más beneficiados, digamos, en la negociación original. Y entre unas horas van a estar juntos otra vez. Bueno, muy bien, ya volvemos.